que yo creo que esta variante ha encendido las alarmas en el mundo. Sabemos que ella tiene presencia en muchos países. Se habla de una variante que tiene una mayor potencial de contagiosidad, pero lo que no sabemos es que si es una variante duradera. Y para eso, no sé si podemos revisar algunos titulares, por ejemplo, que dicen lo siguiente: Omicron ha tenido una expansión más rápida que cualquier otra variante en nuestro país. Probabilidades de contagiarse de Omicron en un avión es hasta 3 veces más altas que con otras variantes. Bueno, acá lo hemos visto, por ejemplo, en algunos países de Europa, en donde los contagios han subido bruscamente. Ha habido un pic, ¿cierto?, que se elevó muy rápido, pero así ese mismo pic ha caído repentinamente también de esta manera muy brusca. Entonces, hoy día no sabemos cómo interpretar esta variante, si va a ser tan preocupante, si va a afectar tanto como la Delta, o estamos ante una variante completamente distinta en cuanto a características. Sí, mira, la variante Omicron, la primera vez que se detectó, ¿no es cierto?, fue en Sudáfrica. El 24 de noviembre fue cuando la OMS dijo que era una variante de preocupación propiamente tal, encendió las alarmas, pero ya llevaba un tiempo circulando, ¿ya? En Sudáfrica, en Botswana, ¿no es cierto?, en el sur de África. Y es una variante que tiene ciertas características y que tienen que ver con lo que tú decías, ¿no es cierto?, que desplaza a otras variantes. ¿Por qué las desplaza? Porque es algo evolutivo. Se vuelven, tienen esta capacidad de mayor transmisibilidad porque las mutaciones que tienen la hacen ser más contagiosas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos escuchado también, ¿no es cierto?, o leído que tiene 50 mutaciones que son muy importantes, y sobre todo en esta proteína que es la spike, esta punta que es la que hace que entre a la célula, y estas mutaciones la vuelven más adaptable en términos evolutivos, genéticos, para poder infectar. Y eso va a ser definitivamente que va a pasar lo mismo que ocurrió con las variantes anteriores, que fueron desplazadas por Delta. Omicron va a desplazar va a desplazar a Delta rápidamente. Y como dices tú, lo que estamos observando como mundo científico es cuáles son los alcances de la Omicron. Y los alcances de la Omicron no van a ser iguales en todos los lugares geográficos del mundo. Eduardo, mira, pero para poner un balance, aprovechando que te tenemos acá con nosotros, para que la gente entienda bien, sin dar ni falsa esperanza, pero colocando la pelota en el suelo, como se dice. Cabe suponer y se entiende que las mutaciones o variantes que comienza a tener un virus de estas características, o cualquiera en realidad, lo que busca es su supervivencia, de cierta manera. Entonces, pareciera que la Omicron está dentro de un mecanismo en donde ha tenido 2 años de ensayo y error en el ser humano. Y hoy día pareciera que dice, ok, me vuelvo más contagiosa, pero no tan mortal, porque necesito sobrevivir y necesito que no haya tanta defensa en mi contra. Para decir, yo necesito subsistir y propagarme, y por lo tanto decido ser más contagiosa, pero menos mortal. ¿Es así? Eso es un muy buen punto, porque tiene que ver con la supervivencia evolutiva de un virus. O sea, si yo mato a mi huésped se llama la persona que uno infecta, no voy a tener, es como los depredadores en la naturaleza. Como la casa donde estoy viviendo. En el fondo, la ecología se da de esa manera, ¿no es cierto? Los depredadores depredan hasta una cierta cantidad de sus presas, pero no los depredan completamente, porque si no quedan sin alimento y en definitiva se pueden extinguir. Ahora, ese es un pensamiento, claro, es un pensamiento como que uno, que se llama, en términos técnicos, teleológico, como que uno hiciera pensar como que el virus piensa de una cierta manera. Ahora, esto es como más causal, ¿no es cierto? Se va dando de una manera... Es un mecanismo. Es un mecanismo, y un mecanismo que le hace supervivir. Ahora, lo que estamos observando, y para poner la pelota sobre el piso, es que las hospitalizaciones por Omicron, por lo menos en nuestro país, disminuyen 40%, ¿ya? Con respecto a la variable Delta. O sea, tenemos menos hospitalizaciones, hemos tenido menos fallecimientos, consecuentemente, proporcionalmente también, y también el pronóstico con respecto a lo que están haciendo las vacunas sobre Omicron es muy promisorio. Entonces, es una variante de preocupación, pero que
probablemente tenga un impacto, y eso es lo que todos esperamos del mundo científico, que sea de mucha contagiosidad, pero de menos mortalidad y de menos posibilidad de colapso de los servicios de UCI, que es lo que genera el problema desde el punto de vista médico. Maravilloso. Doctor, sí. ¿Qué pasa en ese caso? Porque tocaste el punto de las vacunas. Sí. Efectivamente, Chile es uno de los países, ¿cierto?, en segundo lugar, que tiene mayor tasa de vacunación, y es algo de que, por lo menos en su mayoría, nosotros hemos alabado ese proceso, que es bastante positivo, y eso es innegable. Evita efectivamente que las hospitalizaciones por Omicron, que poco a poco están haciéndose un poco más masiva esta variante en nuestro país, sean más efectivas. Ayer observaba al doctor Sebastián Ugarte, que estuvo en el Hola Chile con Eduardo y con la Julia, que él hablaba de que había que poner ojo en los niños. De hecho, hablaba de los antecedentes, que en España y en Estados Unidos particularmente existía un aumento importante de la hospitalización con cierta gravedad en niños. Quiero preguntarte allí si existe algún estudio, efectivamente, cuál es la información que tú manejas con respecto a los niños, porque estamos hablando de que en nuestro país hay menores, los más pequeñitos, creo, de 0 a 3 años, que no tienen un proceso de vacunación. Hay muchos padres hoy día que están nerviosos y que dicen, efectivamente, quiero saber cuándo voy a poder vacunar a mis hijos. Uno ingresa a las páginas del MinSal o a foros, es la pregunta que más se repite. O hay dudas también al respecto. Justamente, es que hoy día, como no se pueden vacunar, es como, ¿cuándo los voy a poder vacunar? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué pasa con Omicron en el caso de los niños? ¿Qué podría llegar a pasar en nuestro país donde ellos todavía están fuera del proceso de vacunación? Sí, nosotros estamos en un proceso de vacunación de los menores de 18 años, donde los menores de 18 años, sobre los 6 años, tienen que recibir ya su segunda dosis, ¿no es cierto? Y recientemente el ISP también aceptó la vacunación entre los 3 y los 5 años. Entonces, el llamado a las madres y a las familias y a los cuidadores de los niños es que debemos vacunarlos. Aquí hay un detalle, ¿no es cierto? Porque una cosa es que uno tome autónomamente la decisión de vacunarse, uno como un adulto o como alguien que tiene más de 18 años, y en la otra condición son los padres, los cuidadores que tienen que tomar esa decisión. Por los niños. Entonces uno pone en una balanza. Todo indica que los niños pueden tener, ¿recuerdan este cuadro que se llama el PIMS, que son cuadros graves que le pueden ocurrir a los niños? Todo indica que una probabilidad baja de los niños pueden seguir teniendo esta enfermedad severa por COVID llamada PIMS, y que en el fondo tiene una alta mortalidad. Pero la vacuna disminuiría bastante esa probabilidad. Ahora, con respecto a Omicron, en realidad estamos en un punto intermedio. No se puede decir que los niños estén en más peligro que un adulto. Eso es totalmente fuera del conocimiento actual. ¿Ya? Yo diría cierta tranquilidad. Ejemplo, lo que está sucediendo en España y en Estados Unidos. Es que lo que pasa siempre es que hemos pensado que Europa es como una especie de de bola de cristal en el futuro. De bola de cristal de lo que podría llegar a pasar. Nosotros tenemos esa suerte. Tenemos la suerte de que vemos, para decirlo en términos como más metafóricos, tenemos como un tráiler de lo que podría pasar acá en Chile, ¿no es cierto? O sea, todo va apuntando a que nosotros vamos a tener que empezar a considerar la vacunación de niños cada vez menores. Pero yo te diría que hay que ser precavido con respecto también a los efectos adversos en niños menores de 3 años, que todavía no ha sido aceptado y está en estudio. Claro. Yo diría que con tranquilidad, con una cierta tranquilidad, los cuidadores y los padres y las familias vacunen a sus niños sobre los 3 años. ¿Ya? Pero no se ha observado, son estudios aislados los que muestran que pudiese haber una mayor intensidad o incidencia en los niños. O sea, esto yo no generaría una expectativa mayor negativa. Eduardo, perdón. Yo te entiendo, pero mira, déjame cuestionar un poco esto. Los niños, no hay mayor incidencia de contagio en épocas de cuarentena. Si es que se abrieron los colegios efectivamente, dicen, ¿sabe qué? Veo que hay una gran cantidad de niños vacunados, entonces vengan, vuelvan todos. Y ahí es cuando ya pedirle a un niño que mantenga la distancia, la mascarilla, que se lave las manos. Es que ahí hay otro punto. Sí, es que ahí hay otro punto y que ha sido histórico durante la pandemia acá en nuestro país, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los colegios. ¿Cómo hacemos para que un niño de 3, 5 años se mantenga tranquilo, no juegue con sus compañeros, no le pase los juguetes a otros? Sí, entonces, ahí vienen las otras medidas, porque nosotros pegamos un giro en el péndulo. No sé si se han fijado, como tenemos las vacunas, tuvimos aquí como que lo sugerimos, como que somos los campeones de las vacunas, aparecimos en The Economist como que éramos salvaguardando la fuente, ¿no es cierto? Que es algo bien, que, doctor. Sí, salvaguardando la fuente, que somos los mejor preparados en el mundo con
respecto a la llegada de Omicron, nosotros tenemos que considerar que la vacuna no es la única forma de cuidar a nuestra población. O sea, no va a evitar el contagio. Cualquier persona que está a cargo, tomador de decisión, considera que la vacuna es una herramienta principal, un pie de la mesa, pero el otro pie son todas las medidas no farmacológicas. Claro. Y en ese sentido se sigue considerando los aforos, la apertura o no de colegios, la apertura o no de espectáculos, cine, lamentablemente, ¿te fijas? Entonces, ese ha sido como esta dicotomía, esta de repente paradoja o falsa paradoja que hemos vivido en Chile, que es como de repente miramos en menos las medidas salubristas no farmacológicas, claro, que corresponden a lo que no es vacuna, y son muy importantes. O sea, por algo estamos con mascarilla hoy día. Son la primera línea. Son la primera línea. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que tú dices, Salfate, ¿te puedo decir Salfate? ¿No? Maestro, por favor. Maestro Salfate, yo creo que tienes razón. O sea, mira, aquí viene alguien a decirme un mensaje. A lo Pachada. A lo Pachada, sí, ¿te acuerdas? Sí. Yo pienso que sí, y hay que considerar esto. La vuelta al colegio va a ser un tema. Y lo otro que va a ser un tema es que si hacemos un retroceso, un rewind a diciembre del 2020, estábamos hablando lo mismo con las variantes que aparecían en ese momento, ¿no es cierto?, que eran alfa, beta, y nosotros tomamos medidas relativamente inadecuadas durante el verano que repercutieron en marzo y generaron una ola terrible. Entonces, este tráiler que hablábamos, o esta lamentable visión... diría yo. Un spoiler de frentón, lo que pasa es un spoiler terrible. Ahora, lo que se sabe hasta ahora, es que todos los médicos de Nueva York, por ejemplo, recibieron un comunicado desde el Departamento de Salud dando un panorama de las hospitalizaciones con respecto a los niños que habían aumentado 4 veces dentro de la última semana, y en promedio general a nivel país aumentaron en un 35% las hospitalizaciones de niños menores de 18 años, especialmente en el grupo que es menor a 5 años, atribuible a que es el grupo que no tiene las vacunas hoy día. Entonces, como antecedente y como ruta a seguir, como para tomar las precauciones también con los niños, como usted dice, doctor, si bien no está hoy día la vacuna quizás para todos los grupos etarios, sí es necesario mantener las precauciones y la protección, porque también es un complemento hoy día a lo que tenemos a la campaña de vacunación que siguiendo la línea argumentativa tuya, que me parece muy correcta, los niños se protegen si están en un ambiente protegido. Entonces, si tienen una familia que está vacunada, una familia que los cuida, también es importante. Entonces, la dosis de refuerzo de las familias también es muy importante para que los niños no tengan esa exposición. Ahora nosotros tenemos esa como... que de capullo, en el fondo, que es de cuidarlos como un capullo, que también influye hasta que se pueda aceptar la vacuna en niños tan pequeños. Las medidas, a tu juicio personal, acá en Chile funcionan. Quiero hablar de las medidas más a nivel reglas gubernamentales más que individuales, porque yo lo he escuchado hablar de los niños. Claro, para los niños fue súper difícil, pero ojo, yo bajo mi experiencia, por lo menos con mis sobrinos, ya muchos colegios volvieron este 2021, yo siento que a los niños les costó menos acostumbrarse a esto de lo que les costó a los mismos profesores incluso. Entendían, aceptaban, mientras más chicos absorben toda la información. El roce social es lo que se pierde. Claro. Pero ¿sabéis que sí, claro, y eso se pierde la vida, digamos, es otro tema, lo que hemos conversado de las pantallas versus el contacto real. Pero me pasa, yo por ejemplo, hace muy poquito para un trabajo acá en Asisomo, tuvimos que viajar al norte. Yo iba con mi pase de movilidad listo, así como a mostrarlo con todo el equipo. Nunca me pidieron el pase de movilidad. Daba lo mismo si yo me subía al avión vacunado o no vacunado, yo 3 dosis, influenza, absolutamente todas las vacunas al día, iba listo todo el equipo. O ya no lo chequeamos. Nunca me pidieron el pase de movilidad, absolutamente nada. En todo lo que yo he tenido que hacer el último tiempo, creo que la única vez que me han pedido el pase de movilidad fue para entrar a un patio de comida de un mall. El que dijo, este es mi pase de movilidad. Claro, este es mi pase. Aquí está. Me llamó mucho la atención porque yo sentía que... Me sentí súper inseguro de subirme a un avión donde no sabía si efectivamente la gente estaba o no vacunada, porque si no me lo pedían a mí, el resto tampoco. Y además, me van a perdonar, pero llevamos 2 años de pandemia, 2 años y algo, y la gente todavía no sabe usar la mascarilla. Entonces, más porfiado. Como que uno no puede entrar a exigirle algo porque la gente se enoja, uno piensa que va a ser los asistentes de vuelo que van a hacer eso. ¿Están las medidas bien tomadas en nuestro país o nos relajamos mucho? Es que lo que pasa es que una cosa son las normas y otra cosa es lo que se deduce de lo que tú dices es la aplicación de las normas. Y la aplicación de las normas tiene mucho que ver con la sensación de cómo estamos, esa sensación como abstracta de que estamos vacunados, ya no hay problema. No hay pandemia. No hay pandemia. Si alguien compró un pasaje en un avión, seguramente está vacunado, si no lo van a devolver y se asume. Y ahí
Y ahí volvemos a algo que fue también importante, que es la comunicación de riesgo. Yo, fuera de cámara, conversábamos y yo les comentaba también que en este momento estamos en estado de emergencia en varias regiones de Chile. Sí. ¿Podemos decir cuáles? Sí, porque está un poco olvidado eso. Arica, Tarapacá, los ríos, los lagos, Aysén, tienen niveles de incidencia que incluso implicarían disminuir en este paso a paso y también tomar medidas más drásticas, ¿te fijas? También la cantidad, nosotros en Chile, uno de los problemas grandes que tenemos es que siempre, no sé si se han fijado, pero nunca hemos tendido a tener pocos casos. Siempre tenemos como un pool de casos que se mantiene. Sí, entonces eso mantiene la infección, ¿te fijas? Y eso es un potencial riesgo frente a las variantes nuevas como Omicron.